A lo largo del tiempo, en distintas ocasiones, se habla acerca de un extraño fenómeno que sucede en los mares del mundo, fenómeno que hasta la fecha resulta inexplicable para algunos, pero que a pesar de los múltiples testimonios a través del tiempo de testigos que afirman haberlos visto, la ciencia lo remite a mera imaginación o alucinaciones, sin otorgar evidencia de esto, imperando solo el negacionismo necio de no aceptar otras realidades. Hablamos de los barcos fantasma, navíos que fueron famosos y que por alguna extraña razón permanecen proyectándose a través de los siglos, portales dimensionales, reverberaciones en el tiempo o proyecciones con algún tipo de tecnología desconocida buscando un posible contacto. Lo cierto es que el fenómeno sucede y ha sido corroborado por muchas personas que han podido observar este inquietante suceso. Para los que no han visto la saga de películas de piratas del Caribe, en ellas se reflejan muchas situaciones distintas con respecto a relatos y leyendas acerca de estos navíos, y también se mezcla lo real con lo sobrenatural, que en realidad envolvía al tema de los piratas alrededor de los mares del mundo. Pactos con fuerzas o entidades oscuras para hacer y deshacer a su antojo, y jamás ser capturados por las autoridades de aquellas épocas. La realidad es que todo lo que gira alrededor de estos temas sigue siendo un verdadero misterio. Por ejemplo, tenemos el caso de lo sucedido al barco Mari Celeste y algo sobrenatural que ronda tras la desaparición repentina de sus tripulantes. El 7 de noviembre de 1872, el capitán Benjamin Briggs zarpa del puerto de Nueva York hacia Génova, Italia, con una tripulación de 10 personas, incluidas él, su esposa y su hija. El barco mercante llevaba en su interior un gran cargamento de alcohol. En su travesía, se sabe que el barco navegó a través de climas no tan favorables, de mares embravecidos y fuertes vientos durante las 2 semanas que se mantuvo navegando. Se sabe por el registro que el capitán llevaba en su bitácora que el último reporte lo hizo el 25 de noviembre, sin ninguna novedad en el barco. Es el 5 de diciembre de ese mismo año que el barco británico Dei Gratia, comandado por el capitán David Morehouse, ubicado 400 millas al este de los Azores, y toda su tripulación avistan un barco a la deriva, el cual identifican poco después como el Mari Celeste, al encontrarse fuera de rumbo. El capitán Morehouse decide mandar una partida de hombres para abordar el barco y ayudar a la tripulación. Hecho esto, descubren que el barco se encuentra deshabitado, pareciendo estar todo lo demás en orden. La carga de alcohol permanecía intacta y se calculó que había reservas de comida y de agua para 6 meses. Sin embargo, nadie estaba. Solo había desaparecido el único bote salvavidas. ¿Qué pasó entonces con las 10 personas que iban a bordo del Mari Celeste? ¿Qué fue lo que obligó al capitán a abandonar su nave junto con su tripulación, sin siquiera dejar en su bitácora un registro de lo sucedido? Tuvo que ser algo repentino. Se habla de motín por parte de la tripulación, se habla de algún suceso sobrenatural e incluso se especula que quizás el Kraken tuvo que ver con la desaparición de toda la tripulación. Mito o realidad, es el Mari Celeste uno de los casos más extraordinarios de sucesos sobrenaturales de estos navíos fantasmas. Se dice que la nave británica Lady Lovibond zarpó en febrero de 1748 rumbo a la ciudad de Oporto, Portugal.
un incidente de celos a bordo del barco desencadenó su fatídico destino, chocando en los bancos de arena en Inglaterra. La leyenda nos dice que la embarcación fantasma ha podido ser vista en múltiples ocasiones cerca del lugar del choque, y existen varios testimonios que afirman que ha sido visto y documentado su aparición en los años 1798, 1848 y 1998. En 1798, el barco Eden Bright estuvo a punto de chocar durante una espesa niebla con un barco, el cual identificaron como Lady Loubibond. Días después, el capitán del Eden Bright, molesto, arriba al puerto más cercano en Kent para quejarse con las autoridades marinas, comentándole al primer oficial su desaventurado encuentro y su casi accidente con el barco Lady Loubibond. El oficial le comenta al capitán que ese barco se había hundido 50 años atrás en la zona que el capitán mencionaba. En América Latina existe también el barco fantasma Caleuche. Se dice que este barco fantasma se aparece por algunas noches cerca de la isla Chiloé, y hay quien asegura que aquel barco se hundió. En su aparición se puede escuchar cómo de él se desprende una clase extraña de algarabía, donde se puede percibir música, gente cantando, hablando, platicando y riéndose. Por cuestiones desconocidas, el barco Silverhorn jamás llegó a su destino. Parte un 12 de julio de 1907 del puerto inglés Newcastle, rumbo a Valparaíso, Chile. Durante un par de meses se estuvo investigando si aquel barco podría haber arribado sin ser registrado en algunos puertos en Chile, pero no se concluyó nada. No es sino hasta noviembre de ese mismo año que la tripulación del barco alemán Annie, durante su travesía por el archipiélago Juan Fernández, que avistan un barco en llamas. Al intentar ver el nombre del barco entre el humo y las llamas, observan el nombre Silverhorn. Al comunicar esto a las autoridades, se emprende una misión de búsqueda y rescate. Sin embargo, jamás se encuentran dicho barco, ni cadáveres o sobrevivientes del mismo. Años más tarde, los reportes de marineros eran cada vez más frecuentes al asegurar que en múltiples ocasiones se topaban con un misterioso barco que navegaba en llamas de nombre Silverhorn. En 1934, en costas canadienses, el crucero Mary Ann atravesaba un banco de niebla cuando de pronto su tripulación se percata de una colisión inminente. El capitán ordena virar a babor para intentar esquivarlo, pero no lo logra. El grito fue: ¡cúbranse! Pero para asombro de todos, el barco parece fusionarse con la niebla y pasar de largo, atravesando el Mary Ann. Así quedó asentado en la bitácora del crucero, y tengamos en cuenta que queda sentado bajo juramento. En 1957, la tripulación del barco Meitetsu Maru, cerca de Vancouver, se topan con un barco pesquero desaparecido de nombre Howitz. En primera instancia, tienen la impresión de que el barco se encuentra en llamas. Sin embargo, al acercarse más, se percatan de que un extraño resplandor envuelve al Howitz. Acto seguido, el barco pesquero acelera de forma anormal y se pierde en el horizonte de la vista de la tripulación del Meitetsu Maru, quedando solo un punto brillante en la lejanía. Pero son quizás estos dos últimos casos los más sorprendentes en lo que se refiere a barcos fantasma, ya que ambas historias son espectaculares
y como lo veremos al final, dicho fenómeno de estas embarcaciones fantasmales pudiera estar relacionada con otros fenómenos según los relatos y testimonios de gente que afirma haber presenciado este fenómeno. Tenemos pues al barco Octavius, que el 10 de septiembre de 1761 parte de Londres con destino a China bajo el mando del capitán Hendrik van der Heul. Tras varios meses, el Octavius llega a su destino y es aquí cuando emprende su viaje de regreso que se topa con un fatídico destino. El Octavius pierde rumbo en algún punto del año 1762. El 11 de octubre de 1775, el barco ballenero Herald se encontraba navegando en el Atlántico Norte. De pronto, la voz del vigía rompe el silencio gritando: «Barco al frente y al oeste, a 10 kilómetros de distancia». De pronto, el capitán del Herald, Alex Warren, ordena acercarse a aquel barco. Conforme lo hacían, pudieron darse cuenta que aquel navío era una goleta de 3 mástiles, cubierta con una capa de hielo, deteriorado y sin señales de vida. Los hombres del Herald llamaron a gritos a la tripulación del Octavius, pero no encontraron respuesta. El capitán Warren pide ser acompañado por 8 voluntarios para abordar el Octavius. Al subir, se topan con un barco al parecer deshabitado. El capitán les ordena en medio del rechinar de la madera y el viento soplando, entrar al interior del Octavius. ¿Cuál sería su sorpresa que al ingresar a los camarotes encuentran a 28 marineros congelados acostados en sus literas, cubiertos con mantas, en perfecto estado de conservación? Como si de pronto la muerte los hubiera encontrado sin darles tiempo a nada. Otro grupo entró a la cabina del capitán, al cual encontraron muerto, sentado en su silla, frente a su escritorio, pluma en mano y con su bitácora de navegación. En la misma cabina yacían 3 cuerpos más: el de una mujer acostada en una camilla con los ojos abiertos, un pequeño niño abrazando un muñeco de trapo y un hombre con una piedra y una barra de metal, el cual parecía que estaba intentando prender fuego. Los hombres del Herald, nerviosos y supersticiosos, le pedían a su capitán abandonar la nave. El capitán Warren, en su curiosidad por entender qué había sucedido en el Octavius, baja a la bodega del mismo y descubre que la tripulación se había quedado sin suministros. Rápidamente regresa a cubierta y le pide a uno de sus hombres regresar y tomar la bitácora antes de bajar del Octavius. Ya en el Herald, el capitán Warren se percata que al cuadernillo de bitácora le faltaban muchas hojas, pero se conservaba la primera y la última, las cuales impresionaron al capitán, por lo que en ellas estaba escrito. La primera página decía lo siguiente: a bordo del Octavius zarpamos de Inglaterra con rumbo a China, el 10 de septiembre de 1761. 14 años habían transcurrido de aquello, y la última hoja contenía el siguiente mensaje: 11 de noviembre de 1762. Hasta ahora llevamos atrapados en el hielo 17 días. Nuestra posición aproximada es longitud 160 oeste, latitud 75 norte. El fuego se extinguió ayer y el maestre ha tratado de encenderlo de nuevo, sin conseguirlo. El hijo del maestre murió esta mañana y su esposa dice ya no sentir el frío. El resto de nosotros no siente lo mismo en esta agonía. El capitán Warren se quedó perplejo
ya que significaba que el Octavius, según las coordenadas, había estado atrapado en el hielo del océano Ártico, al norte de Point Barrow, Alaska, miles de kilómetros de retirado del punto del encuentro, lo que significaba que el Octavius, tras liberarse del hielo, navegó por las aguas con su tripulación muerta durante 14 años. Es el holandés errante, quizás el barco fantasma más famoso en la historia de este tema, ya que en él no se involucra solo lo sobrenatural, sino que también, a través del tiempo, en distintos testimonios o declaraciones de personas que afirmaron en su momento haber visto al holandés errante, han sido testigos de cómo el fenómeno ovni pudiera estar mezclado con el fenómeno de los barcos fantasmas. Cuenta la leyenda que en algún punto a mitad del siglo XVII, a bordo del holandés errante, el capitán Van der Decken, navegando en medio de una violenta tempestad, hizo una promesa al aseverar lo siguiente. Según cuenta dicha leyenda, estas fueron sus palabras: «Pasaremos aunque tengamos que luchar contra el viento hasta el día del juicio final». Y basándonos a múltiples relatos y testimonios, podría ser que las visiones que se han presentado del holandés errante pudieran tener explicaciones más increíbles que solo adjudicarle esto a una fuerza sobrenatural. Fue el capitán Frederick Marryat de la Marina Real Británica quien se dedicó a recopilar información acerca de las apariciones del holandés errante y que plasmó en su libro titulado El buque fantasma, y que según las palabras del propio capitán Marryat, las visiones de ese navío, el holandés errante, durante la noche o en tiempos de tempestad, no pueden ser consideradas espejismos o alucinaciones. Se dice que el primer testigo de la aparición del holandés errante fue el propio hijo del capitán Van der Decken. Junto con otros marineros, pudieron observar aquel barco espectral. Aquella visión fue descrita como la aparición al principio de una luz tenue, y de ella se desprendía la imagen del holandés, y según los marinos, aseguraban que parecía como si aquel barco lidiara con una tempestad, y en su lucha el barco se hundía pero volvía a flote. Esto sucedió varias veces. Una vez, teniendo más cerca al barco, pudieron ver algunos hombres, pero estos parecían no ver a los demás. El holandés se perdió en la oscuridad, dejando detrás sonidos de marineros y de crujir de madera, disminuyendo conforme se perdía aquel barco en el horizonte. Durante una tempestad, el buque ruso Brough Katerina se topó con el holandés errante. Su tripulación fue testigo de cómo el holandés navegaba tranquilamente por las aguas del mar. Otro interesante relato es el descrito por la tripulación del barco Batavia. Durante una noche despejada, comenzó a formarse una especie de círculo de niebla de la nada, y comenzaron a escucharse voces, cantos, gritos y campanas. Dicho círculo de niebla se acercó bastante al Batavia, y de este emergió el holandés errante, junto con su capitán Van der Decken, quien llamaba a gritos a su tripulación. Y así como apareció aquella proyección, desapareció sin dejar rastro. El 22 de noviembre de 1831, los marineros del Nueva Escocia, junto con el capitán Kelly, observaron cómo se formó de la nada un cúmulo de nubes que ascendió rápidamente y ocultó el sol, quedando el ambiente relativamente oscuro. Según narran, el viento dejó de soplar. Los pasajeros del Nueva Escocia se quedaron perplejos al observar junto con los marineros del barco cómo del mar
emergió un enorme, majestuoso y espectral barco. Obviamente, nadie lo podía creer, y al igual que en el caso anterior, el barco se esfumó. 12 de mayo de 1966, en Cabo Breton, Nueva Escocia, los guardianes de un faro observaron la silueta de un barco que se aproximaba desde la oscuridad. Uno de ellos dirigió la luz del faro hacia dicha silueta, y súbitamente, ésta se transformó en un platillo volador. A unos cuantos cientos de metros de aquel faro, una pareja de jóvenes de nombre Art Grail y Jai Lau conversaban en un muelle de la zona, y también ellos fueron testigos de dicha transformación. Otra pareja, el matrimonio Stanton, al ir viajando por la carretera a un par de kilómetros de retirados de la escena del incidente, fueron testigos a bordo de su vehículo de la transformación de barco a platillo volador. Para finalizar, el escritor R.H. Sherwood, de Nueva Escocia, en su libro titulado El holandés errante, revela su encuentro con este buque fantasma en 3 ocasiones distintas. En las 2 primeras, mientras paseaba por la playa, se le apareció una mujer. La primera vez se desnudó ante sus ojos y lo invitó a caminar mar adentro, mientras aparecía el holandés errante. La segunda vez, la mujer sale del mar desnuda y le pide que venga. Aparece de nueva cuenta el barco y ambos desaparecen. Y el último encuentro, sucedido en 1966, el escritor, justo en la playa, es contactado por una niña que le da el siguiente mensaje: los habitantes de la Tierra han perdido el equilibrio del tiempo y están en peligro de perecer. De pronto, la niña es proyectada hacia arriba por un haz de luz que provenía de un platillo volador. ¿Será acaso que estas proyecciones o reverberaciones en el tiempo están ligadas al fenómeno ovni? ¿Será que estos seres se divierten creando todas estas situaciones para ver la reacción de los testigos? ¿O será acaso que el fenómeno de los barcos fantasma es legítimo y está ligado a lo sobrenatural? Dime qué opinas al respecto. En Mundos Alternos cada vez somos más y queremos agradecerte tu preferencia. El material queda a tu consideración. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestros canales si aún no lo haces, a que cheques nuestros videos, les des like y los compartas. Lo mejor del universo para ti y los tuyos.